Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy vamos a continuar con el estudio que dejamos el lunes pasado, con la segunda parte, el remanente de Israel, pasado, presente y futuro. Pues vamos ya con nuestro estudio, vamos a continuar del remanente de Israel y nos quedamos en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Estos tres capítulos algunas veces son obviados en los comentarios de este texto que escribió Rabbi Shaul, y muchos comentaristas no toman muy en serio lo que el Eterno dice sobre Israel y enseñan que la Iglesia es la nueva Israel. Por tanto, ellos no sienten que estos capítulos son importantes, ni mucho menos los quieren estudiar. O quizás es que Rabbi Shaul tiene que decir algo aquí que contradice la teología eclesiástica. Estos comentarios proveen un comentario, versículo por versículo, palabra por palabra, que cubre los capítulos 1 al 8, entonces saltan a los capítulos 12 y 16, obviando totalmente los capítulos 9, 10 y 11, que son sumamente importantes y relevantes para la fe de todo creyente. Otros comentarios que sí toman estos textos un poco más en serio y los comentan sobre ellos, a menudo se refieren a ellos como simplemente parentéticos, que no son parte del argumento principal de Rabbi Shaul. Antes de continuar con la exposición de este pasaje, hay tres cosas a notar como una forma de introducción, podríamos decir. En estos tres capítulos, 9, 10 y 11, está siempre equivocado ignorar los tres capítulos enteros de las Escrituras que el Eterno colocó en el texto, porque él, Adonai, ciertamente tuvo que haber tenido una razón para revelarlos. Además, los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos ni mucho menos son parentéticos. Si son algo, es que son verdaderamente importantes, por la sencilla razón que reivindican la justicia de Elohim en su relación con Israel. En los capítulos del libro de Romanos del 1 al 8, Pablo trata sobre la teología de la justicia de Elohim. Después de presentar el libro en el capítulo 1 del 1 al 17, Rabbi Shaul entonces nos muestra los detalles de la teología de la justicia de Elohim e indica que todos han caído de los patrones justos de Dios, en los capítulos del 1 al 3, incluyendo todas las secciones de la humanidad, los gentiles paganos, en Romanos del 1 al 18 al 32, los gentiles cultivados en Romanos de 2, el capítulo 2 del 1 al 16, y los judíos en Romanos 2, 17, 3, 18. La conclusión de Rabbi Shaul en Romanos 3, 19 al 31 es la siguiente: es que todos hemos pecado y han sido destituidos de la justicia de Elohim. Habiendo mostrado que todos son pecadores, ambos, tanto judíos y gentiles, y que todos han sido destituidos de la justicia de Elohim, Rabbi Shaul describe lo que Dios ha hecho para proveerle justicia a los hombres.
Él proveyó justicia a través de la salvación de Yeshua HaMashiach. Esta salvación tiene tres aspectos: pasado, presente y futuro. El aspecto pasado de la salvación es la justificación. Romanos 4, del 1 al 5. Una vez que uno cree, es justificado o declarado justo por el Todopoderoso. El aspecto de esto es que la salvación es la santificación. Romanos 6, 1, verso 8. Y la santificación es la obra del Espíritu del Santo en las vidas de los creyentes hoy en día, conformando al creyente más y más a la imagen del Hijo del Todopoderoso. El aspecto futuro de la salvación es la glorificación. Romanos 8, del 19 al 39. La glorificación está realizada a la luz de los creyentes, los cuales han sido justificados y están siendo santificados en un proceso dinámico día tras día. Así que, por tanto, algún día serán glorificados y seremos como Yeshua HaMashiach. Al final del capítulo 8, a medida que concluye la teología de la justicia del Eterno, Rabbi Shaul indica que a la luz de todo lo que el Eterno ha hecho por los creyentes en la justificación, la santificación y la glorificación, no hay absolutamente nada que pueda separar a los creyentes del amor de Elohim. Nada en el cielo puede separarlos, nada en la tierra, nada debajo de la tierra, nada fuera de ellos, nada dentro de ellos. Ni siquiera ellos mismos pueden separar a los creyentes del amor de Dios. Tal vez uno pensaría que, habiendo dicho esto, Rabbi Shaul inmediatamente procedería a tratar con la práctica de la justicia de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Efesios, él trató sobre la teología de los capítulos 4 al 6. Sin embargo, en el libro de Romanos, habiendo detallado la teología de la justicia del Eterno, Pablo no procede inmediatamente a la práctica de la justicia de Dios. En vez, entre la teología de la justicia del Eterno, los capítulos del 1 al 8, y la práctica de la justicia en los capítulos del 12 al 16, él inserta 3 capítulos que tratan sobre la justicia de Dios en su directa relación con el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque al final del capítulo 8, Rabbi Shaul concluye que a la luz de todo lo que el Eterno ha hecho, a la luz de sus promesas, no hay nada que pueda separar a los creyentes del amor de Dios. En este punto, uno podría objetar y preguntar, ¿pero no tenía Israel promesas de Dios y no hizo Dios ciertos compromisos con Israel, incluyendo la salvación nacional y la restauración mundial? Esta es la pregunta del millón. Sin embargo, la mayoría de Israel está en un estado de incredulidad. No parece ser que las promesas del Dios de Israel han sido cumplidas. Si las promesas del Dios a Israel no han sido cumplidas, ¿cómo puede uno creer que no hay nada que pueda separarlos del amor de Dios, cuando esto parece ser el caso de Israel? Por tanto, Pablo debe tratar el tema de la justicia de Akadosh Baruj Hu en su relación con su pueblo Israel. Y simplemente por esta razón, estos 3 capítulos no deben ser ignorados: el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Romanos. Algunos comentaristas han tratado de hacer esto, desecharlos e ignorarlos. Pero estos 3 capítulos deben ser vistos simplemente parentéticos, eso es lo que ellos dicen, que no tienen relación con su argumento. Más bien deben ser considerados cruciales en que justifican o reivindican la justicia de Dios en su relación a Israel. Ellos forman una
forman un puente en la teología de la justicia de el Eterno en los capítulos del 1 al 8 y la práctica de la justicia del Eterno en los capítulos 12 y 16. En estos tres capítulos, 9, 10 y 11, Pablo explica el programa para el remanente de Israel en la era presente y cómo el remanente se relaciona con ambos, Israel y la Iglesia, el pueblo gentil. Tenemos tres preguntas. La segunda cosa que podríamos notar a modo de introducción es que Rabbi Shaul responde tres preguntas en el desarrollo de la israeleología en el libro de Romanos. La primera pregunta es esta. Si lo que Pablo escribe en Romanos 1:16 es verdad, que el evangelio es al judío primero, porque tan pocos judíos se salvan. Para sumariar la respuesta de Pablo en Romanos 9, del 1 al 5, él confiesa que él tiene una gran, mayor y una profunda tristeza por Israel. En Romanos 9, 6 al 13, Pablo entonces señala que su rechazo de la mesianidad de Yeshua no fue debido al fracaso de las promesas de Dios, ni mucho menos, ni fue su rechazo en Romanos 9, 14 al 29, debido a una injusticia de parte de Akadosh Baruj Hu. El problema real en Romanos 9, 30 hasta el 10, 21 es su propio rechazo de la justicia de Dios. Sin embargo, se encuentra consuelo en Romanos 11, del 1 al 10, en la salvación del remanente en esos días, los cuales son hoy, de acuerdo a la elección de la misericordia y la gracia del Eterno. El consuelo también se puede ver en Romanos 11, del 11 al 22, en la presente afectación de los gentiles. El consuelo también se puede ver en el futuro, en que todo Israel creerá, y habrá una restauración futura de Israel en Romanos 11, 23 al 32. Finalmente, en Romanos 11, 30 al 36, todas estas son evidencias de la sabiduría y la magnificencia de la gloria de Dios. Tenemos la segunda respuesta, que es la siguiente. ¿Cómo saben los gentiles que pueden confiar en Elohim cuando sus promesas a Israel aún no han sido cumplidas? Esa es una pregunta lógica a la luz de los ojos de Rabbi Shaul, que habla en el capítulo 8. Para concretar esta respuesta a su pregunta, Pablo dice tres cosas. Primero, el fracaso de Israel se relaciona con el orgullo espiritual y la autosuficiencia. La culpa no es del Creador. Segundo, el rechazo de Israel no es completo ni es total. Hubo judíos que no rechazaron a Yeshua HaMashiach, miles le siguieron. Podemos recordar que en Hechos 2, cuando Simón Kefa han recibido todos el Espíritu y Simón Kefa habla libremente, más de 3.000 fueron convertidos y pasaron por las aguas de purificación. La tercera pregunta es que Pablo responde a estos capítulos como la prédica del Evangelio a los gentiles ha anulado las promesas de Dios a Israel. Pablo respondería con un firme no. La última cosa, a modo de introducción a estos tres capítulos, es indicar que Romanos 9, 10 y 11 nos expone más aún sobre una declaración que Rabbi Shaul hizo en Romanos 3, 1 y 2. Vamos a leerlo para que nos vayamos situando. ¿Qué ventaja tiene pues el Yehudí? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas sus maneras.
Ahora vamos a entrar dentro de la teología del reemplazo o del rechazo de Israel, donde Pablo y los privilegios de Israel son dictaminados. En Romanos 9 del 1 al 5, Rabbi Shaul presenta su tema sobre la teología de Israel al indicar a su propia tristeza y describe sus propias emociones sobre el rechazo de Israel en los versículos del 1 al 3. Capítulo 1, verso 3, Y dice así: verdad digo, en el Mesías no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu del Santo, que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. Con este fuerte trasfondo farisaico judío, Rabbi Shaul se dio cuenta de que la verdad tenía que ser afirmada por la boca de 2 o 3 testigos. Él presenta 2 testigos del hecho de que está profundamente apenado por el tema del rechazo por parte de Israel a Yeshua HaMashiach como el Mesías enviado. En el versículo 1, su conciencia y el Ruach HaKodesh, la conciencia de Rabbi Shaul y el Espíritu Santo, dan testimonio de que él está diciendo la verdad sobre algo. En el versículo 2 que acabamos de leer, ese algo es el hecho de que Pablo tiene gran tristeza. En griego, la palabra tristeza es estar en un estado mental que proyecta tristeza. Él también tiene continuo dolor, como acabamos de leer, el cual es la expresión física de esa angustia mental. Así que esto puede verdaderamente testificar por su conciencia y por el Espíritu del Santo que tenía una gran angustia mental por Israel. Y esta angustia mental resultó el dolor físico. Rabbi Shaul estaba preocupado por su propio pueblo. Pablo entonces expresó su deseo en el verso 3. Porque deseara yo mismo, así nos dice el versículo. En el texto griego esto es un tiempo verbal imperfecto que enfatiza acción continua en el pasado que permanece sin acabar. Rabbi Shaul desea que él pudiera ser anatema, maldición, que pudiera ser apartado del Mesías para la destrucción, si eso significara la salvación inmediata de Israel. Cuán grandes palabras son estos. En otras palabras, él estaba dispuesto a ir al infierno y al lago de fuego si fuera posible, si eso trajera la salvación de sus hermanos, de su pueblo Israel. Este deseo no era por los perdidos en general, sino específicamente por el pueblo judío. Los hermanos de Rabbi Shaul, los que son mis parientes según la carne, que acabamos de leer, estos no eran sus hermanos espirituales, eran sus hermanos carnales físicos del pueblo yehudí. Sin embargo, él se dio cuenta de que esta no era la manera en que iba a suceder. Él simplemente estaba expresando un deseo personal. Saulo de Tarso detalló los 8 privilegios a las 8 prerrogativas de Israel en los versículos 4 y 5 del capítulo 9, que nos dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino HaMashiach, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El propósito de listar estos privilegios y prerrogativas era mostrar que Israel en verdad debió haber recibido al Mesías, pero no lo hizo. Eso fue su culpa y no la culpa de Elohim. Además, si ellos no creyeron, estos 8 privilegios y prerrogativas no garantizan su salvación. Primeramente, la adopción. Esto habla de la adopción nación de la nación de Israel.
por lo cual Israel se convirtió en el hijo nacional de Dios. Esto lo tenemos en Éxodo 4:22. Así como los creyentes son individualmente hijos de Elohim por adopción, Israel como nación es el hijo nacional de Dios. Israel nunca fue desheredado de ese puesto. Lo tenemos en Isaías 63:16, Jeremías 3:17 y Jeremías 31:9. Segundo, la gloria, específicamente, esta es la gloria, la Shejinah, la manifestación visible de la presencia de Elohim. Esta gloria pertenecía a Israel, solamente a Israel. Éxodo 13, 20, 21, Éxodo 16, 10 y Éxodo 40 del 34 al 38, entre otros versos que tenemos para los hermanos. Tercero, el pacto, específicamente los 4 pactos eternos e incondicionales que el Eterno hizo con Israel: el pacto abrámico, el pacto de la tierra, el pacto davídico y el Brit Hadashah. Los hizo con Israel. Cuarto, la promulgación de la ley. Específicamente este es el único pacto condicional, porque recordamos que los 3 primeros pactos son incondicionales. El pacto abrámico, el pacto de la tierra y el pacto davídico son un pacto sin condiciones. Dios hará sin que Israel tenga que hacer nada. La promulgación de la ley, como he dicho específicamente, ese es el único pacto condicional y temporal que Dios hizo con Israel. El pacto de Moshe, el pacto mosaico, el cual contiene la ley de Moshe Rabenu. Quinto, el culto. Específicamente esto incluía el sacerdocio, la institución levítica entera y todas las diferentes ofrendas. Esto es algo reafirmado en Hebreos 9, del 1 al 10, donde lo podemos leer tranquilamente. Sexto, las promesas, estas son específicamente mesiánicas. Las promesas de la primera venida y el regreso de nuestro Adón Yeshua es el establecimiento del reino mesiánico a través del cual Él gobernará justamente el mundo en general y a Israel en particular. Séptimo, los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Fue a través de ellos que la nación Yehudí llegó a existir y a ser establecida fuertemente. La fidelidad y la honra que el Eterno da a los pactos son pilares para la fundación del Estado y pueblo de Israel en el monte Sinaí. La definición bíblica de un judío es alguien que desciende de Abraham, de Isaac y de Jacob. El octavo y último privilegio que Rabí Shaul habla en esta carta es que pertenece a Israel en el Mesías mismo. En cuanto al Mesías, él dice 3 cosas. Primero, según la carne, enfatizando su humanidad, Yeshua nació judío, Yehudí, por lo que tenía una relación física con Israel. Tenemos muchísimas escrituras: Mateo 1.1, Gálatas 4.4, Hebreos 7.14. La declaración de Pablo de que el Mesías pertenece a Israel es algo que Yeshua mismo afirmó cuando dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Matillahu 15.24. Segundo, es Yeshua Elohim sobre todas las cosas, enfatizando su soberanía. Tercero, Él es el Elohim bendito por los siglos, enfatizando su deidad. Él es Elohim bendito por siempre. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed.
Vamos a ver ahora los dos Israel que nos habla Romanos 9 del 6 al 3. Vamos a leer la escritura. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Saulo de Tarso comienza esta unidad en el verso 6 con la frase no que la palabra de Dios haya fallado, para mostrar que está por explicarnos algo. El problema no es que la palabra del Eterno haya fallado, la palabra de Dios o sus promesas nunca fallan ni fallarán. Rabbi Shaul usa la historia bíblica para mostrar que los judíos no son herederos de las bendiciones solo porque son la simiente natural de Abraham, aunque ciertas bendiciones vienen por ser la simiente natural. Hay otras berajot, bendiciones de Elohim, que están condicionadas por otros asuntos. Ahora sí, las bendiciones espirituales que tratan sobre el tema de la salvación no están condicionadas solamente por la simiente de nuestro padre Abraham, porque la descendencia física por sí sola no era suficiente, aunque puso a uno dentro de los límites del pacto abrahámico. Para esto se necesita algo más. Este versículo es la clave de esta unidad entera. La palabra griega que es traducida como ha fallado significa caído. Es la palabra griega que es usada para la caída de flores marchitas y secas. También Santiago en 1.11 y Primera de Kefa 1.24 nos hablan sobre esto. El punto es que la palabra del Eterno no se ha caído de su curso recto y permanece en su plan perfecto y propósito. La palabra de Dios no ha sido repentinamente frustrada por el rechazo de Israel. Esto es el rechazo de la mesianidad de Yeshua por la parte de Israel. Esto era parte esencial del programa profético y divino de Elohim. Podemos leerlos todos en Isaías 53. Y también el Salmo 22, donde nos ilustra ese salmo mesiánico escrito por David que refleja la identidad del rey Mesías. Rabbi Shaul entonces expone usando la palabra ¿por qué? ¿Cómo es usada aquí? Esta palabra es a menudo usada como una palabra explicativa. Y la explicación es la siguiente. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es importante que este versículo no sea mal interpretado o torcido. Saulo de Tarso nos está diciendo la diferencia entre Israel y la Iglesia, ni entre judíos y gentiles. No está haciendo esa diferencia entre Iglesia, ni Israel, ni judíos ni gentiles. Más bien Pablo nos está hablando de la diferencia entre judíos que creen y judíos que no creen, o entre el remanente y el no remanente. El remanente y el judío que cree están en el mismo lado y los que no creen están fuera. La primera expresión, todos los que descienden de Israel, se refiere al remanente creyente judío, como acabo de explicar. La simiente natural que cree. La segunda expresión, son israelitas, se refieren a la nación entera, la simiente natural entera. En otras palabras, podríamos decir que la nación entera de Israel no es el verdadero Israel o el Israel creyente, porque algunos creen y otros no creen. Lo que Saulo está diciendo aquí es que hay dos Israel. Primero, el entero, el cual incluye a todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y el segundo incluye a todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y segundo, dentro de la nación de Israel está el Israel de Dios, el Israel creyente, el verdadero Israel. Este contraste entre judíos que creen y judíos que no creen, hay un Israel que constituye la nación entera.
Y dentro del entero del Israel físico hay un Israel espiritual. El Israel espiritual nunca es mostrado en las Escrituras que sea la Iglesia, ni mucho menos. Esto es algo totalmente falso. No existe. Es una invención de Babilonia. El Israel espiritual son siempre aquellos judíos dentro de la nación que creen en esto. Así lo explica Pablo, o lo elabora sobre sus declaraciones que hizo en Romanos 2, 28 al 29. Seguimos con el libro de Romanos, que aquí nos habla Pablo en el capítulo 9, del 7 al 13, y después de decir que hay dos Israel, creyentes y no creyentes, aunque todos vienen de Abraham, Isaac y de Jacob, hay una gran diferencia como un todo e Israel como el remanente creyente. Pablo entonces da dos ilustraciones del Antiguo Testamento. La primera ilustración es la de Ismael e Isaac. En los versículos 7 y 9, ni por ser descendientes de Abraham, dice la Escritura, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, así dice la Escritura. Esto es, no lo que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Estos son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y a Sara tendrá un hijo. El propósito de esta primera ilustración es indicar que los descendientes físicos que creen son los verdaderos hijos de Abraham. Estas promesas se les dan no a todos los descendientes físicos, sino solo a aquellos descendientes físicos los que son hijos según la promesa. Tenemos el ejemplo de Isaac, que es hijo de la promesa, creyente. A Ismael no es hijo de la promesa, aunque tiene la sangre de Abraham. La segunda ilustración es la de Esaú y Jacob, en los versículos 10 y 13 de este capítulo 9. Y no solo esto, así nos dice la Escritura, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac y nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito del Eterno, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que él llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, tal y como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En la primera ilustración, los dos hijos tenían el mismo padre, pero madres diferentes. En la segunda ilustración, los dos hijos tienen el mismo padre y la misma madre. De hecho, eran mellizos. A través de estas dos ilustraciones, Saulo de Tarso dice 4 cosas. Primero, aunque Israel falló, la palabra de Dios no ha fallado. El plan de Dios todavía obra su solución. Y todo va de acuerdo al plan según lo que el Eterno ha programado. Segundo, las bendiciones espirituales no vienen a través de la descendencia espiritual o del mérito personal de cada uno. Tercero, estas bendiciones vienen por la gracia y la misericordia de Akadosh Baruj Hu, debido solamente a la voluntad de Dios. Cuarto, descendencia física solamente no obtendrá estas promesas. Son obtenidas por la descendencia física y su apropiación espiritual. Aquí lo que él no está diciendo, y de hecho no dirá, es que las promesas fueron quitadas del Israel físico y dadas a la iglesia cristiana. Esto es totalmente falso. Lo vuelvo a repetir. En ningún momento dijo que las promesas fueran quitadas del Israel físico y fueran dadas a la iglesia. Saulo
de Tarso nunca hizo eso. Lo que le está diciendo es que estas promesas todavía le van a ser dadas al Israel físico, pero solo a la parte del Israel físico que cree, como nos dice Primera de Kefa, capítulo 2, del 1 al 10, el cual es el remanente de Israel que va a alcanzar las promesas espirituales. Seguimos con Romanos 9, del 14 al 29, en esta sección sobre la teología del rechazo de Israel. Rabbi Shaul hace dos preguntas y provee una respuesta a cada una. Primeramente, hace esta pregunta: ¿es Elohim injusto? Y su segunda pregunta es la siguiente: ¿por qué Elohim todavía inculpa? Vamos a ver estos dos puntos. La primera, ¿es Dios injusto? Mira lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. La primera pregunta es presentada en el verso 14. ¿Qué pues diremos? Cuando Pablo presenta una pregunta con estas palabras, es un tema para refutar. La pregunta es: ¿qué hay injusticia en Dios? ¿Es Dios acaso injusto? Porque Él escogió solamente la porción de Israel que cree y no a Israel como un todo. Otra vez la pregunta anticipa la respuesta negativa y viene en 3 puntos en los versos 14 al 18. La primera respuesta en este versículo: en ninguna manera. La palabra griega que quiere decir nunca, que nunca sea, Dios no lo quiera. Esta es la negativa más fuerte en el griego. La segunda respuesta muestra que el Eterno tiene el derecho absoluto de dispensar su misericordia a quien Él quiera y como quiera. Versículos 15 y 16. Vamos a leer. Pues a Moshe dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que el Eterno tiene misericordia. En este versículo 15, Saulo cita a Éxodo 33:19. Si el favor del Eterno fue gratis e inmerecido para con Moshe, ¿cuánto más será para los demás? A Moshe se le declaró el hombre más manso de los hombres sobre toda la tierra. Sin embargo, su mansedumbre no mereció la misericordia de Dios. La misericordia del Todopoderoso fue totalmente aparte de cualquier mérito humano. Y si eso fuera verdad para con Moshe, es ciertamente verdad para con nosotros. Después de dar esta respuesta, Rabbi Shaul llega a una conclusión lógica en el capítulo 16. Las palabras "así que" muestran una conclusión lógica basada en lo que te acabo de decir. La misericordia no depende de uno que quiera o de uno que corra. En otras palabras, y explicándolo sencillamente, la misericordia no depende de obras humanas. La misericordia depende solamente de la misericordia del Todopoderoso. Dios ha escogido extender su mano sobre solo a la parte de Israel que cree, la cual es el remanente de Israel. En los versículos 17 y 18, la tercera respuesta es una cita de Éxodo 9:16, que dice así: porque la Escritura dice a Faraón: para esto he puesto y he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece o hace endurecer. En el verso 17, Saulo presenta otra escritura para probar la soberanía divina,
que Elohim es absolutamente libre en sus tratos con el ser humano, porque en Moshe vemos la bondad de Dios, en el faraón vemos la severidad de Dios, la cual muestra que el Eterno elevó al faraón en este punto específico de la historia y lo puso en el trono para servir como ejemplo de lo que es la justicia divina. El propósito inmediato era para mostrar en ti mi poder. Así hemos leído. El propósito distante era para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y así ha sido. 40 años más tarde, cuando Josué y Joshua entró a la tierra prometida, los cananeos todavía tenían miedo porque habían escuchado los prodigios y las maravillas, cómo sacó el Eterno a su pueblo de Misraim con mano poderosa y brazo alzada. Esto lo tenemos en el libro de Josué, capítulo 2, del 8 al 11. Entonces Rabbi Shaul hace otra conclusión lógica en el verso 18 y nos dice lo siguiente: de manera que de quien quiere tiene misericordia. El mejor ejemplo es a Moshe, la elección en cuanto a la misericordia. La frase "y al que quiere endurecer, endurece" se refiere a Faraón como un ejemplo de endurecimiento en referencia al juicio divino. El remanente de Israel es recibidor de la misericordia de Dios y el no remanente es el recibidor del endurecimiento de Akadosh Baruj Hu. Tenemos otra pregunta que se nos abre en los versos del 19 al 29 y es hecha desde el punto de vista humano. En el verso 19 dice así: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? La pregunta es, si Dios endurece los corazones, ¿cómo puede él inculpar a alguien cuando está haciendo lo que él deseó que se hiciera desde un momento? Saulo nunca responde la pregunta directamente, sino que trata la actitud del corazón que produjo la pregunta. Esta pregunta implica un olvido total de la relación con el Creador y la relación del hombre con Dios. Pablo comienza a responder la pregunta dando una ilustración de alfarero y el vaso en los versos 20 y 21, que nos dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con el Creador? ¿Dirá acaso el barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Este punto de la ilustración es colocar al hombre en la relación apropiada con el Creador. Si Dios no hubiese elegido ninguno, hubiese sido salvo, porque no hay quien busque a Dios, así nos dice Romanos 3:11. Los hombres no están perdidos porque fueron endurecidos. Los hombres fueron endurecidos porque ya estaban perdidos, ya estaban llenos de pecados. Ellos estaban destituidos de los patrones de la justicia de Elohim. Y están perdidos porque son pecadores y no buscan a Elohim. Después de la ilustración viene la aplicación en los versos 22 y 23. Vamos a leerlos. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para como con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. En el verso 22, Saulo primero describe a los incrédulos como vasos de ira. Él hace uso aquí de la voz media
lo que significa que los hombres se prepararon a sí mismos para la destrucción, por sus pecados. En su propio pecado es lo que condena. ¿Por qué? En realidad el Eterno ha tenido paciencia. Él ha sido misericordioso y no puede haber ninguna queja verdadera en su contra. El Eterno soportó con mucha paciencia esos vasos que se prepararon a sí mismos para la destrucción. En el verso 23, Rabbi Shaul entonces describe los vasos de misericordia. Aquí él usa la voz pasiva, la cual muestra que fueron preparados para la salvación. Aunque los hombres se preparan a sí mismos para la destrucción, el Eterno prepara a los que creen para salvación. A aquellos a quienes Él prepara para salvación, les hace saber las riquezas de su gloria preparadas de antemano para la misma. Entonces detalla la nueva verdad en el verso 24, que dice así: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aunque Pablo ha estado tratando principalmente sobre la elección nacional de Israel, al principio, continúa siendo verdad en cuanto a la elección personal. Hasta ahora Pablo se ha estado ocupando de dos grupos diferentes de Yehudim, los judíos que creen y los que no creen, el remanente y los que no son remanente, los que creen y los que no creen. Ahora se vuelve al llamado de los gentiles para indicar que también entre los gentiles el Eterno ha preparado a algunos para salvación. A medida que avanza su conclusión de esta primera sección, en los versículos 25 al 29, Pablo toma del versículo 24 e indica que esos vasos de misericordia también se encontrarán entre los gentiles. En los versos 25 y 26 dice así: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En este punto, él cita dos segmentos del profeta Oseas. Este no es un cumplimiento de Oseas, sino que es una aplicación de Oseas, a causa de una situación similar. El versículo 25, en una cita de Oseas, capítulo 2, verso 23, donde el Eterno declara que Israel era su pueblo, pero a causa de su pecado, él los iba a expulsar de la tierra prometida. Por un periodo de tiempo, a ellos les dijo, no sois pueblo mío. Aunque hablando posicionalmente, Israel es siempre el pueblo del Eterno. Ellos solo experimentan los beneficios de ser pueblo del Eterno cuando ellos creen, cuando ellos permanecen en la Escritura. Cuando desobedecen, el Eterno, de una forma literal, los rechaza. Pero entonces el Eterno dijo que ellos no recibirían los beneficios de ser su pueblo por un periodo de tiempo. Sin embargo, Israel más tarde se arrepentiría y experimentalmente se convertiría en el pueblo del Eterno otra vez. De lo que Oseas habla es de Israel yendo de la posición no sois pueblo mío a la conversión a pueblo mío. En el verso 26, en la cita de Oseas 1, verso 10, en el cual una situación similar sucedió con los gentiles que creyeron, los gentiles, en un estado de incredulidad, no eran pueblo mío. Pero ahora que han sido hechos vasos de misericordia, el Eterno los ha preparado para la salvación y se han convertido en pueblo mío. Él lo dictamina así. A causa de este punto de similitud, Oseas 2.23 y el 1.10 les son aplicados. Este llamado de los gentiles es con lo que Saulo trata aquí.
Oseas tenía a Israel específicamente las 10 tribus en su mente. Simón Kefa le aplicó esto al remanente en contraste con el no remanente. Pero Saulo, a causa de la situación a la situación similar, les aplica estos versículos a los gentiles. Aunque muchos gentiles se convirtieron en vasos de misericordia, una gran parte de Israel se convirtió en vasos de ira. Versos 27 y 29. Vamos a leerlo. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado de descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. En los versos 27 y 28, Pablo cita Isaías 1, 22 al 23. El punto de este verso 17 es que tan solo el remanente será salvo. Aquí ya vamos puntualizando y cada vez vamos remarcando quién es el que es salvo, el remanente. El punto del versículo 28 es: el Eterno cumplirá su propósito y el remanente sobrevivirá. Aquí Rabbi Shaul reafirma el punto que hizo en el verso 6, que la palabra del Eterno no ha fallado porque Israel como nación haya rechazado a Yeshua. Todo era parte del plan profético de Dios. Tenemos que entenderlo y estudiar y leer las Escrituras. Isaías 53, por favor. Isaías 53. Romanos 11, con lo que estábamos estudiando. Todo después que haya sucedido, la palabra de Dios procede y continúa hasta el libro de Revelación según su plan. En el verso 29, Saulo cita a Isaías del capítulo 1, verso 9, diciendo que si el Eterno no interviene con misericordia, ellos hubiesen sido enteramente destruidos. Es a través del remanente que el Eterno cumplirá su programa, no a través de la nación entera. El Eterno mantiene a la nación viva por causa del remanente que cree. Así, el remanente creyente es responsable de mantener a la nación entera viva. Siempre, siempre, siempre ha habido un remanente que cree. La razón por la que todos los intentos de aniquilar a los Yehudim han sido fallados. Consistentemente, porque siempre ha habido ese remanente en el cual estamos enfatizando nuestro estudio, que son creyentes judíos. Para concretar estos 3 capítulos que hemos estado estudiando, en esta primera dimisión, el Eterno muestra a Pablo que el rechazo de la mesianidad de Yeshua por parte de Israel no significó que él y el programa del Eterno fallaron, ni mucho menos, y que tampoco sucedió nada, o que fueron echados a un lado. Más bien, todo esto nos muestra que está procediendo y haciéndose de acuerdo al plan profético de Elohim. Todo esto estaba en el programa del Eterno, que Israel rechazaría a Yeshua HaMashiach. Y fue por la dureza de su propio corazón. Israel llevaba 400 años corruptos. Así que fue por parte de Israel que la misericordia les fuera extendida a los gentiles. La misericordia mostrada a los gentiles no fue según la exclusión total de los judíos, sin embargo, porque hay un remanente que viene a la fe salvadora aún entre los judíos. Hay vasos de misericordia entre ambos judíos y gentiles, y hay vasos de ira entre ambos, entre judíos y gentiles.
La razón por la que el Evangelio salió libremente entre los gentiles es porque Israel como nación lo rechazó. Es algo que el Eterno ya había planeado, según mi entender, en el Antiguo Testamento, por lo que Rabbi Shaul enseña aquí que es lo que Isaías ya había predicho en Isaías 49, del 1 al 13. Amados hermanos, hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio. La semana que viene continuaremos con la explicación del rechazo de Israel. Si te ha gustado este estudio, por favor, dale al like, dale a me gusta. Te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, ponnos un correo electrónico y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible para responder a todas tus preguntas. Ahora sí, vamos a entrar ya en el tiempo de oración. Y si me quieres acompañar, vamos a dar gracias al Todopoderoso. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te damos por este tiempo de estudio. Bendecimos tu glorioso nombre, Yud Hei Vahet, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Baed. Glorioso eres tú, Adonai, que haces, Señor, y nos da la vida cada día. Modé Ani Lefaneja, que tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Creador, que está lleno de luz, de vida, Señor, que tú eres el sustento y la fuente donde podemos, Señor, siempre ir a ti, Señor, y entender y recibir la santidad, la bondad, la misericordia, Señor, el perdón, Señor, porque tú eres infinito en misericordia, tardo para la ira y grande en salvación, Señor. Que tú haces misericordias a miles de millones todos los días, que nos perdonan los pecados, Señor, porque somos débiles y pecadores, y te damos gracias, Señor. Muéstranos, Señor, en estos tiempos de estudio, en estos tiempos, Señor, tu palabra. Yo te pido que toques a mis hermanos, sus corazones, Señor, que tu nombre sea manifestado en toda la tierra, para que muchos reciban la verdad de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y vengan a la verdad. Tú, Yeshua, que eres nuestro Redentor, tú que te dices en el madero por nosotros, que fuiste quebrantado y humillado, que tú, Señor, tuviste que dar tu vida, Adonai Yeshua. Gracias te damos, Señor, por estos momentos, Señor. Manifiéstate, Señor, a toda persona, Señor, que oiga esta palabra, Señor, para que tu nombre sea engrandecido, para que haga arrepentimiento y salga de Babilonia. A todos mis hermanos, a todos los que están viviendo en Babilonia, Señor, que puedan recibir la verdad del Mesías. Toca nuestros corazones, haznos crecer, haznos aprender. Y gracias, Señor, por usarme, Señor, como siervo tuyo soy, porque inútil soy, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos de estudio. Bendecimos a tu pueblo Israel, bendecimos a Jerusalén. Por amor a nuestros hermanos, danos la victoria, no te olvides de nosotros. Acuérdate de los pactos y las promesas con Abraham, Isaac y con Jacob, a Kadosh Baruj Hu, y haz a tu pueblo, Señor, entrar en los tiempos proféticos, ese remanente que tú tienes en tu pueblo Israel, Señor, para que puedan recibir a Yeshua HaMashiach. Te damos gracias y bendecimos a Jerusalén y a todo Israel, a todos mis hermanos en la fe, a todos los que han de venir. Bendito eres tú, Kadosh Baruj Hu. A ti sea la gloria, la honra y el poder. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Pues nada, amados hermanos, muchas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo desde España. Su hermano, por amor de Sion no callaré. Shalom Aleichem. Bye.